¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a revisar la nefritis lúpica en Latinoamérica, la experiencia en el registro del Caribe del grupo GLADEL. Es un gusto para mí darles la bienvenida el día de hoy y así como darles la bienvenida a el grupo que nos acompaña para presentar este registro de Latinoamérica y del Caribe. Tenemos el honor de tener al doctor Gustavo Aroca Martínez, que es especialista en nefrología y medicina interna, doctorado en investigación y educación, director de la especialidad de nefrología. Además, es del coordinador del Comité de Investigación de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, del SLAN. Ha sido el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y nos acompaña desde Colombia. Él nos va a presentar la primera parte. La segunda presentación va a ser por el doctor, un invitado, que es el doctor Guillermo Ponce Estel, médico especialista en medicina interna y reumatología, máster en enfermedades autoinmunes y doctor en medicina por la Universidad de Barcelona. Es adjunto del Centro Regional de Enfermedades Autoinmunes y Reumáticas de Rosario, Argentina, y director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Argentina de Reumatología. Además, coordinador de la cohorte GLADEL 2.0, miembro del grupo Antiphospholipid Syndrome Alliance to Clinical Trials and International Networking y del grupo latinoamericano de estudio de lupus que conocemos como GLADEL. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Como panelistas, les recuerdo el doctor Gustavo Aroca es director académico de nuestro curso de enfermedades glomerulares y también como director académico está el doctor Osvaldo Meregue Vieira Neto, que nos acompaña hoy. Él tiene un doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo. Es médico asistente, coordinador de enfermería y preceptor de residencia médica de nefrología del Hospital de las Clínicas, profesor de grado en el área de nefrología y profesor titular de nefrología de la Universidad de Araraquara, expresidente de la Sociedad Brasileña de Nefrología. Él va a estar como panelista y nuestra otra panelista va a ser la doctora Laura Ferreiro Provenzano, especialista en nefrología del Departamento de Medicina Renal del Instituto Urológico y Renal Glickman, directora médica de la Unidad de Diálisis Domiciliaria Cleveland Clinic en Ohio, directora de la Clínica de Nefritis Lúpica, profesora clínica adjunta de medicina de la Facultad de Medicina Lerner de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Y bueno, yo voy a actuar el día de hoy como su moderadora y sin más preámbulo voy a dar la palabra al doctor Gustavo Aroca, que nos va a presentar todo esto del registro del Caribe. Adelante, doctor Muy Aroca. buen día y muchos agradecimientos a la red de educativa Red Med, la cual va a permitir pues llevar este curso tan importante en su segunda versión, y es un honor pues poder compartir y poder estar acá al lado de todos los colegas de distintos países. Estamos seguros que este curso nos va a llevar a mejorar nuestro conocimiento de las enfermedades glomerulares y asimismo pues a ver la importancia del diagnóstico. Eh, Declaro que no tengo conflictos de interés con respecto a esta conferencia de lecciones aprendidas. Inicialmente les voy a comentar lo que es el comportamiento de la enfermedad en los últimos 20 años en nuestra región Caribe colombiana, que está lo más al norte de Latinoamérica, con la ciudad de Barranquilla. Y
Sin preámbulos, pues podemos decir que el lupus eritematoso sistémico es el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza pues por muchas remisiones, exacerbaciones y recaídas, y que realmente hoy en día se conoce que factores ambientales o factores de susceptibilidad genética eh, es lo que va a llevar a esta gran disregulación inmune, en el cual tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa predispone a la formación de autoanticuerpos, que son los que producen el daño a nivel celular, producen la inflamación crónica y pueden llevar a predisponer al daño renal. El lupus, casi que el 60% de las personas en nuestro medio que tienen lupus desarrollan nefritis lúpica. Y esta enfermedad es mucho más agresiva en personas afrodescendientes o en los latinoamericanos cuando nos comparamos con otros grupos de otros países, de otras regiones, como los grupos caucásicos. También la incidencia y la prevalencia de la enfermedad varía y en proporción es de 10 a 1 mujeres-hombres. Por lo regular, el compromiso renal en el lupus aparece en los primeros 5 años de la enfermedad. Y a pesar de que la tasa de sobrevida de la enfermedad ha mejorado, porque todo este conocimiento fisiopatológico ha dado entrada, sobre todo en los últimos 5 años, a diversos tratamientos, todavía la enfermedad es muy agresiva. Entonces yo inicio con una pregunta: ¿por qué es importante reconocer la nefritis lúpica bajo el punto de vista epidemiológico? Si miramos este importante cuadro en donde hay un estudio realizado en donde se tuvieron en cuenta casi 41.527 diagnósticos de enfermedad glomerular, vemos que estas enfermedades, su frecuencia varía de acuerdo a los distintos continentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos es más frecuente la podocitopatía focal y segmentaria, mientras que en Europa aparece la nefropatía por IgA, también en el Asia es frecuente la nefropatía por IgA. Pero cuando nosotros miramos Latinoamérica, nos damos cuenta que quizás la enfermedad que más vemos es la nefritis lúpica. Y hay muchos registros, pero también dentro de Latinoamérica varía y de acuerdo a los distintos registros. Este, por ejemplo, es un registro importante entre el año 90 y el año 2014, que es el registro uruguayo, en donde ellos encontraron que era más frecuente la glomerulonefritis focal y segmentaria y la nefropatía por IgA, pero el lupus estuvo muy cerca como segunda enfermedad. Si miramos Brasil, este es el registro Pernambuco del norte de Brasil, con casi 1.151 biocerredales, el lupus fue el más frecuente. En Colombia hay distintos centros que han venido estudiando y uno de ellos es liderado por el recién desaparecido gran nefropatólogo, el doctor Luis Fernando Arias, en donde en este grupo encontró la nefritis lúpica como la segunda entidad, que es en la región de Antioquia. Recientemente, el doctor Rodelo publicó en la Revista Española de Nefrología casi que 4.567 informes de histopatología y encontró en esta revisión, tanto de enfermedades primarias y secundarias, que la nefritis lúpica era la más frecuente, muy seguida por la focal y segmentaria. Nosotros estábamos muy preocupados en el año 2005 porque veíamos que muchos pacientes de lupus estaban llegando a diálisis. Entonces, con el grupo de Clínica de la Costa de la Universidad Simón Bolívar, nos propusimos llevar un registro. Inicialmente hicimos un software y comenzamos poco a poco a ir registrando pacientes. En el año 2011 ya habíamos registrado un grupo importante de pacientes y lo veníamos presentando en los congresos de SLAN.
En el año 2013 desarrollamos una herramienta para georreferenciar dónde era que estaban los pacientes dentro de la región Caribe colombiana, para de esta manera tratar de animar a Colombia, y Colombia arranca con el registro de enfermedad glomerular, que se llama hoy en día RegloCol, y el registro Caribe, que es un registro que se llama Red del LUT, ha registrado a la fecha casi que 1.000 pacientes. Este es como un pantallazo del registro, y es la importancia de ver los registros en donde de una manera protocolizada cada uno de los investigadores, previo informe de consentimiento firmado, va registrando. De tal manera que nosotros para el año 2022 ya estábamos registrando casi 402 casos, inicialmente de la plataforma NefroRed, en donde nos dábamos cuenta que la nefritis lúpica era lo que más frecuente vemos en nuestra región Caribe colombiana. Esta, por ejemplo, es la ciudad de Barranquilla. Aquí están georreferenciados los casos. Está el río Magdalena, está el mar Caribe, y ustedes ven de que en toda la región Caribe la enfermedad pues es bastante frecuente. Recientemente, y por inteligencia artificial, y tratando de buscar también variables y mirar cuáles eran las determinantes sociales que podían estar dando esta vulnerabilidad, o cuál era la vulnerabilidad, entonces comenzamos a generar pues mapas de calor. Y estos mapas de calor se fueron centralizando en algunos sitios, en algunas zonas. Y actualmente estamos tratando de determinar por inteligencia artificial cuáles son los factores pronósticos que esta vulnerabilidad hace que algunos pacientes tengan una nefritis más severa, o que tengan una nefritis lúpica que no respondan al tratamiento, o que haya refractariedad. En este año, en el año 2025, ya en el mes de enero, la Asociación Colombiana de Nefrología apoyó y se lleva el registro de la enfermedad glomerular en toda Colombia, utilizando pues esta misma plataforma. Actualmente ya tenemos en Colombia más de 47 sitios registrando desde todas las regiones del país. Ya ustedes ven cómo aparece el mapa. Bueno, pero hablemos un poquito, en la semana, en la charla pasada, la doctora Carmen nos comentaba de que la enfermedad lúpica y la nefritis lúpica varía su presentación, que hay casos que pueden ser asintomáticos. En otras ocasiones la enfermedad se puede presentar como una hematuria o una proteinuria aislada, o los pacientes pueden presentarse con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y que hay factores de mal pronóstico como son una hipocomplementemia, unos títulos muy elevados de anti-DNA, pero que también era importante, y hoy en día, mirar de que pudiera haber una presentación no clásica, de tal manera que hoy en día los nefrólogos, los reumatólogos, los nefropatólogos nos estamos viendo con situaciones como la podocitopatía lúpica, la microangiopatía trombótica, la nefritis tubulointersticial, y que esta presentación clínica puede llevar a un tratamiento diferente. Entonces, la idea era también mirar un poco a ver cuál era este comportamiento. Por ejemplo, en el caso de la podocitopatía lúpica, que eran pacientes que llegaban con un síndrome nefrótico, con una clínica, y que en la microscopía de luz había ausencia de un daño glomerular o cambios muy mínimos. Y en la inmunofluorescencia observamos ausencia de depósitos a nivel del mesangio. Pero cuando estos pacientes le hacíamos la microscopía electrónica, encontrábamos ya un daño en el pie, en el podocito, mayor al 70%. Entonces hemos comenzado también a mirar esta situación de la podocitopatía, y de esta manera se nos está expresando pues la enfermedad. También es importante que estamos analizando los hallazgos histopatológicos e histomorfométricos del componente intersticial y vascular. Y también estamos mirando la utilidad de la rebiopsia renal, o sea, cuál es la utilidad, para qué nos puede servir la rebiopsia renal.
En la ocasión, en la vez pasada, habíamos dicho de que todo paciente que esté perdiendo función renal o que esté refractario o que estemos sospechando una nefropatía no relacionada con lupus debe tener una rebiopsia. De tal manera que eso también lo comenzamos a observar en la región Caribe colombiana. Inicialmente, en el año 2018, nosotros observamos que el 33% de los pacientes que a veces se encontraban que pudieran ya tener una respuesta completa tenían lesiones activas. Y recientemente, el año pasado, ya con un grupo mayor de pacientes, vimos que también encontrábamos una respuesta histológica pobre en muchos de los pacientes y también que a pesar de que tenían los tratamientos tradicionales a los cuales tenemos acceso en Latinoamérica, llámense ciclofosfamida, micofenolato, muchos pacientes aumentaban su cronicidad. Es decir, que esta rebiopsia renal nos está sirviendo mucho para detectar esa actividad de la enfermedad y ver de que algunos pacientes, pues, en primer lugar, nos están llegando con las nefritis más proliferativas, las clases más severas, y también que muchos pacientes, a pesar de que tenían tratamiento, tenían un índice significativo de cronicidad. No me voy a detener mucho porque este es uno de los temas centrales que va a tocar la prestigiosa doctora Ana Malvar de Argentina, en donde ella ya estudió y ha reportado que cuando se hace la biopsia renal por protocolo, en este caso, pues casi que en 76 pacientes, esta biopsia renal nos lleva a que muchos pacientes que tenían una actividad histológica severa a pesar de que tenían pocos síntomas, de tal manera que la doctora Ana Malvar es una de las primeras que llega a proponer que la biopsia renal debe hacerse por protocolo. Y actualmente un grupo que tiene más de 40 centros ya tiene un grupo importante de pacientes y se está haciendo el estudio Review liderado por el doctor Giovanni Parodi, en que estamos participando muchos países de Latinoamérica, en el cual va a haber un grupo que tiene biopsia repetida al año comparado con un grupo control que no va a tener biopsia repetida. Este estudio posiblemente ya el año entrante va a dar unos resultados que nos van a dar una mayor evidencia de la necesidad que tenemos de tener la biopsia renal por protocolo. Pero bueno, también estos datos que hemos venido recogiendo de los pacientes, hemos logrado mirar algunas situaciones, como por ejemplo la parte genética. En el sistema HLA y hemos encontrado que hay algunos factores predisponentes, sobre todo los HLA-B07 y el C07, que se asocian. Mientras que algunos predisponen, otros se asocian al desarrollo de la enfermedad. También se han estudiado tríos maternos, abuelos, madre e hijos, y hemos encontrado que algunas variantes genéticas, sobre todo del PTP-N22, eh, son los que están mostrando la susceptibilidad. De tal manera que este punto de vista estamos tratando de organizar un trabajo a mayor escala para lograr ver todo este componente genético y poder hacer los GUAs completos en nuestra población de pacientes. Pero también hemos mirado lo que es el tema de los biomarcadores, como por ejemplo el anti-C1Q, que tiene una correlación positiva con la actividad de la enfermedad, o también los microRNA, sobre todo algunos como los microRNA 221-5P, de que muestran que hay un patrón que está correlacionado con el tipo de nefritis lúpica y con la actividad de la enfermedad. También en un estudio liderado por el doctor José Gómez Puerta, se han visto los tweaks. Las citoquinas también se han estudiado pues, en nuestro medio, encontrando algunas citoquinas que tienen un componente. Todos estos son biomarcadores que, si bien no se utilizan en la práctica diaria,
en muchos países ya hoy en día se usa de rutina y nosotros debemos tener los ojos puestos en poderlos utilizar en Latinoamérica. Esta cohorte de pacientes que hemos visto ha mostrado clásicamente que la enfermedad en nuestro medio tiene un patrón proliferativo que la mayor parte de los pacientes y que son clase 4 o clase 3 combinada y que muchos de ellos están llegando a diálisis. Entonces ven que hemos venido presentando en distintos congresos, en los congresos americanos y en los congresos europeos, el resultado de estos trabajos. Recientemente, pues, nosotros nos hemos incorporado al grupo GLADEL 2.0, que quizá es uno de los grupos más importantes, y por eso el interés de que ustedes conozcan y ahora escuchen la charla del doctor Guillermo. Pero, ¿dónde pudiera estar la respuesta en nuestro medio? O sea, ¿qué medidas podemos nosotros tener? Hemos pensado mucho en nuestro grupo que quizás alguna respuesta nos las pueda dar la inteligencia artificial, integrando toda esta data biológica, genética, con múltiples escalas, para llevar a una respuesta que debemos encontrarla con la consecución de redes de investigación y tratando también de incorporar modelos de gestión en salud que lleven a que la nefritis lúpica en nuestro medio sea vista bajo otro puntos de vista y también que sea vista como una enfermedad en la cual tenemos que establecer un modelo de atención. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aroca. Vamos a dejar las preguntas para el final y le damos la palabra al doctor Guillermo Ponce Estel. Si por favor puede compartir su pantalla. Muchas gracias, Muchas Carmen. gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias al doctor Gustavo Aroca, a Carmen por la presentación. Mi nombre es Guillermo Poncestel, como me han definido, soy médico clínico y reumatólogo de Argentina, pero hoy les vengo a contar un poco el aprendizaje de la nefritis lúpica a nivel latinoamericano. Eh, Estos son mis conflictos de interés. Y un poco el objetivo de esta charla es presentarles un grupo que viene trabajando hace más de casi 30 años en el lupus, iniciado por gente de toda Latinoamérica, pero principalmente por el difunto Donato Alarcón Segovia, que en 1997 lanzó esta unión entre diferentes reumatólogos, internistas y clínicos para empezar a estudiar el lupus en Latinoamérica, porque realmente hasta ese momento la mayoría de la información que teníamos sobre esta enfermedad venía principalmente de estudios epidemiológicos que venían de Estados Unidos o de Europa. Entonces, con el objetivo de congregar a toda la gente que venía estudiando esta enfermedad, se comenzó esta corte de GLADEL, el Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus. Hoy en día, este grupo tiene más de 150 investigadores. Todos ustedes pueden, si están interesados, pueden formar parte o pueden unirse a este grupo en más de 13 países y con más de 50 centros trabajando activamente en, como dijo el doctor Gustavo Aroca, en la corte de GLADEL 2.0. GLADEL está dividido en dos grandes grupos, una parte que es la parte de estudios epidemiológicos, que es la corte de GLADEL original, que vamos a ver la corte de Incepción, que comenzó en 1997, y la corte de GLADEL 2.0, que es una corte más nueva, que comenzó en el año 2019. Y por el otro lado, en una parte de educación, tenemos programas de educación para pacientes que se los recomiendo. Es el programa Hablemos de Lupus. Muchas veces sabemos que en nuestra consulta de práctica diaria tenemos poco tiempo para hablar con los pacientes y responder muchas preguntas que tienen que ver con la parte de manejo de tratamiento, de diagnóstico, preguntas frecuentes que pueden tener estos pacientes. Y el programa de Hablemos de Lupus es un programa que ha alcanzado más de 100.000 seguidores en Facebook, que tiene videos desarrollados por especialistas en lupus, enfocados para pacientes
y que tiene muy buena aceptación por parte de los pacientes, ya que brinda un montón de conceptos que muchas veces no podemos abastecer en la consulta de práctica clínica diaria, así que les sugiero ingresar a la página hablemosdelupus.com.ar, perdón, o en Facebook. Por otro lado, hay un programa de educación para médicos de atención primaria que se llama Es Lupus, con el objetivo de intentar lograr un diagnóstico temprano, y un programa de educación para especialistas clínicos, reumatólogos y nefrólogos, que se denomina Update en Lupus. Por otro lado, GLADEL fue el primero en poder organizar un congreso mundial de lupus a nivel mundial, y se hizo en Argentina hace unos años, así que bueno, estamos muy contentos de todo el trabajo comunitario que se ha hecho para poder avanzar. Teniendo en cuenta esto, déjenme comentarles algunos pequeños hallazgos o los hallazgos más importantes que hemos tenido de la corte de Gladel. La corte de Gladel original, como les comenté, comenzó en el año 1997, en una corte de incepción donde todos los pacientes que ingresaban eran pacientes que tenían un diagnóstico temprano, menos de 2 años, entre el comienzo de los síntomas y el ingreso en la corte. 9 países, 34 centros, cerca de 1.500 pacientes que fueron seguidos durante 10 años. En reglas generales, algunos de los conceptos más importantes que les quiero mostrar es que esta fue, como dijimos, una corte observacional, multicéntrica y multiétnica, compuesta por lo que vemos en Latinoamérica. Podemos ver que entre todos los países que componen Latinoamérica, la prevalencia más grande de pacientes, por ejemplo, que ingresamos en esta corte, fueron mestizos, seguidos por los pacientes caucásicos y un grupo de hasta un 12% de afro-latinoamericanos. Yendo específicamente a qué aprendimos del estudio de la corte de Gladel a nivel de la nefritis lúpica, lo que les quiero mostrar es que, como dijo el doctor Aroca, cerca del 50% de los pacientes que tienen lupus en nuestra corte tuvieron un compromiso renal. O sea, casi la mitad de los pacientes tienen compromiso renal. Pero a la hora de estudiar por grupos étnicos, fíjense cómo existe una diferencia estadísticamente significativa, donde hay una prevalencia y una frecuencia más grande de desarrollo de nefritis en los pacientes mestizos y en los afro-latinoamericanos que en los pacientes caucásicos. Y no solamente esto, sino que estos pacientes suelen presentar una enfermedad más grave. Aquí le quiero mostrar algunos de los trabajos más importantes que hicimos y probablemente uno de los hallazgos que tienen que ver mucho con nuestra población, que tienen que ver mucho con el acceso y con el tratamiento. Por ejemplo, uno de ellos fue intentar evaluar cuáles eran los predictores del desarrollo de enfermedad renal. Y como pueden ver, el hecho de ser mestizo nos brinda hasta un 72% más probabilidad de desarrollar enfermedad renal que ser caucásico. Y por el otro lado, uno de los hallazgos importantes que contribuyó Gladel, al igual que otras cortes, como la corte de la doctora Graciela Alarcón en Estados Unidos o la corte de Michelle Petri también en Estados Unidos, es que los antimaláricos reducen la probabilidad de desarrollar enfermedad renal hasta casi en un 60%. No solamente esto, sino que haciendo también análisis de propensity score y diferentes estudios, pudimos ver que no solamente reduce la probabilidad de desarrollar la enfermedad, los antimaláricos, sino que el utilizar antimaláricos retrasa el desarrollo para aquellos que lo van a desarrollar, retrasa el desarrollo de la aparición de enfermedad renal. Y que el ser mestizo es también un factor predisponente para que la enfermedad renal se desarrolle de forma más temprana. Destacando principalmente, por un lado, el rol de la etnia y por el otro lado, el rol de medicaciones que no son específicamente desarrolladas para el uso de la nefritis lúpica, pero que sí tienen un efecto importante a nivel del riñón por muchas vías. Estos inmunomoduladores, como son los antimaláricos, pueden tener un efecto beneficioso a nivel renal que si quieren después podemos discutir en las preguntas y respuestas. Bien, en el año 2019 decidimos desarrollar una nueva corte, que es la corte de Gladel 2.0. Esta es una corte prevalente e incidente que incluye más de 10 países con 43 centros, 1.081 pacientes, y que esta corte estuvo enfocado y está enfocada principalmente en el estudio de la enfermedad renal. Aquí les muestro un diagrama de cómo está compuesta este registro. Y un poco lo innovador de aquí era que queríamos estudiar principalmente, como dijo recién el doctor Aroca, el rol de los biomarcadores urinarios, pero también
principalmente enfocarnos en la nefritis lúpica y por esto esta corte está dividida en 4 grandes grupos. Un grupo que son pacientes que tienen lupus, pero que nunca desarrollaron nefritis lúpica, y como dijimos, eso es cerca del 50% de todos los pacientes con lupus. Un grupo 2 que son pacientes que tuvieron una nefritis, pero al momento del ingreso estaban inactivo. Un grupo 3 pacientes con nefritis lúpica, con historia de nefritis activa al momento del ingreso. Y un grupo 4 que eran aquellos pacientes que desarrollaban de novo, o sea, debutaban su enfermedad con una nefritis lúpica. ¿Qué tiene de interesante esta corte? Que tenemos más de 1075 pacientes y 1075 controles. ¿Y qué hacemos con estos pacientes y estos controles? Punto número 1, en cada visita obtenemos muestras de sangre, de suero, y muestras de orina. Las muestras de sangre las tenemos centralizadas para poder evaluar con el desarrollo de autoanticuerpos en Estados Unidos, en Werfen Innova, valorar cuál es la correlación entre la positividad de anticuerpos en cada uno de nuestros centros y la positividad de anticuerpos en un laboratorio centralizado especialista en este tipo de inmunidad. Por el otro lado, desarrollamos y nos hemos asociado con diferentes universidades para valorar diferentes tipos de biomarcadores urinarios. Entre ellos, uno de los que estamos estudiando actualmente son el RAIL, que es un complejo de 6 biomarcadores urinarios que tiene y que ha demostrado tener una muy buena correlación para determinar la actividad de la enfermedad renal comparada con la biopsia renal, y recordemos que nuestros pacientes del grupo 4 son todos pacientes con biopsia renal, y estos son parte de los estudios que estamos realizando actualmente, además de realizar estudios de genómica, proteómica y otros omics a nivel internacional, con algunas correlaciones o asociaciones con gente del NIH. Bien, enfocalizándonos ahora sobre el tratamiento, cuáles han sido los cambios en el tratamiento en los últimos 20 años. Aquí les muestro las guías de GLADEL-PANLAR. El GLADEL es el grupo de estudio de PANLAR, que es la Liga Panamericana de Reumatología. Y ya en el año 2018 se publicaron en la revista Annals of Rheumatic Disease las guías de GLADEL. ¿Qué nos decían en este momento las guías de GLADEL? Y estas guías fueron desarrolladas con metodología GRADE, similares a las guías CADIGO, por ejemplo, que nos decían en el año 2018 que, por ejemplo, el tratamiento que debíamos utilizar en pacientes con nefritis lúpica proliferativa difusa o sus variantes asociadas a una membranosa era el tratamiento combinado de corticoides, antimaláricos y algún inmunosupresor como ciclofosfamida o micofenolato, y que en el tratamiento de mantenimiento debíamos utilizar micofenolato o azatioprina como primeras líneas. Recuerden que esto es del año 2018, sin embargo GLADEL ahora está trabajando actualmente en lanzar la actualización de estas guías que van a ser lanzadas este año en la revista Nature Rheumatology, donde hay grandes cambios como vamos a ver posteriormente. Pero bueno, aquí les muestro un estudio que hicimos para valorar cuáles eran los tratamientos de inducción que realizábamos más frecuentemente en aquellos pacientes con biopsia renal probada por la biopsia propiamente dicha, y evaluar cuáles eran los predictores de respuesta renal a los 12 meses. Para eso estudiamos pacientes de las dos cortes, como dije, una del 1997, otra del 2019, y fuimos viendo que los criterios de inclusión tenían que ser pacientes con nefritis lúpica corroborada por biopsia renal y que a los 12 meses tendrían que alcanzar una respuesta renal parcial o completa. De nuestros pacientes, estudiamos 74 pacientes de la corte original y 50 de la nueva corte. Y aquí pueden ver unos gráficos donde las columnas azules pertenecen a la corte original de 1997, los colores naranja a la corte más nueva, y pueden ver claramente los cambios de patrones de tratamiento. Como en la corte original, los antimaláricos se utilizaban menos de un tercio de los pacientes, sin embargo, en la nueva corte ya vemos que hay un cambio en el paradigma y todos nuestros pacientes, o la mayoría, están tratados con antimaláricos, que utilizamos más frecuentemente pulsos, y que por el otro lado, entre el 97 y el 2018 ha habido un cambio en la utilización de inmunosupresor que elegimos para el tratamiento de las nefritis proliferativas, de ciclofosfamida más a la utilización combinada o ciclofosfamida o mofetilmicofenolato. Aquí pueden ver, y otra gran enseñanza que tiene esto, que cuántos pacientes realmente con el tratamiento que estamos utilizando actualmente logran una respuesta parcial
o completa a los 12 meses. Y fíjense que entre el 63% y el 74% alcanzan esta respuesta a los 12 meses. O sea que todavía con los cambios de tratamiento, en el mejor de los casos, un 75% alcanzan una respuesta completa o parcial. Esto nos deja con un 25% de los pacientes que seguramente están insuficientemente tratados, y si en esto consideramos también la respuesta parcial como una respuesta no completa, también este porcentaje es más grande. Cuando decidimos evaluar cuáles eran los predictores de buena respuesta renal, de alcanzar la respuesta renal, fíjense como nuevamente una droga que es barata, como los antimaláricos, lograban, tanto en modelos univariados como multivariados, ser un predictor de alcanzar la respuesta renal en los pacientes con nefritis lúpica. Por lo cual, como conclusión, hay un aumento en la utilización de antimaláricos a nivel latinoamericano. Cada vez utilizamos más pulsos de metilprednisolona. Usamos ciclofosfamida, pero esto ha mutado por la utilización también de meocetilmicofenolato, y hemos demostrado que los antimaláricos son un predictor de respuesta renal. Si queremos hallarla, debemos utilizarlo en todos o al menos en la gran mayoría de nuestros pacientes. Bien, por otro lado, ¿cuáles son los tratamientos actuales que estamos utilizando? Y para esto ver la corte de Gladel 2.0. Y aquí les muestro el estudio de parte de estos 1081 pacientes que vimos anteriormente, 364 con nefritis activa, la mitad de ellos con nefritis prevalente activa y la otra mitad de los pacientes con nefritis de novo, que fueron las poblaciones que utilizamos. Y aquí pueden ver cómo cerca y más del 80% de nuestros pacientes utilizan antimaláricos, como dijimos antes. Seguimos utilizando corticoides, y en eso podemos discutir posteriormente en las preguntas y respuestas de cuál es la dosis de corticoide, como dice Cadigo, como dice Ular, como dice Gladel, cuál es la dosis que debemos utilizar, pero vemos que casi el 100% utilizan corticoides orales, una gran mayoría utilizamos pulsos de metilprednisolona, y como la ciclofosfamida y el micofenolato siguen siendo los tratamientos de inducción más utilizados. Sin embargo, fíjense puntos muy importantes. Nuevas drogas aprobadas para la utilización de la nefritis lúpica, como el belimumab, solamente se utilizan en el 2% de nuestra población, y esto que la gran mayoría de los centros de Gladel son todos centros de excelencia, hospitales de tercer y cuarto nivel que tienen acceso a estas medicaciones, y así todo es muy difícil acceder a las mismas. Solamente un 12% tacrolimus o rituximab, y que la mayoría de estos son pacientes que lo utilizan como tratamiento en enfermedad refractaria. Por lo cual, si pueden ver y comparamos como nuevas guías, las guías de EULAR, que son las guías del Colegio Europeo, perdón, de Reumatología, que ponen como tratamiento de inicio y tratamiento de combinación al mismo nivel el mofetil-micofenolato como las terapias combinadas, en este caso, o multitarget therapy, o como lo queramos llamar, de la utilización de ciclofosfamida o micofenolato más belimumab, o de voclosporina más micofenolato como terapias combinadas de inicio que deberíamos utilizar. Todavía estamos muy lejos en nuestro continente de poder utilizarlo esto como primeras líneas de tratamiento. Por lo cual, la conclusión de esta última parte, Gladel es una corte grande que ha podido demostrar que utilizamos antimaláricos en la gran mayoría, más de o cerca del 100% utilizan corticoides orales o pulsos de corticoides. Seguimos utilizando mucho ciclofosfamida y micofenolato, y muy poco belimumab, voclosporina, que no está disponible en Latinoamérica, y en algunos casos tacrolimus y rituximab en pacientes refractarios. Por lo cual, a modo de definición final o de conclusión, recordemos que en Latinoamérica tenemos cerca de entre un 30 a un 40% de nuestros pacientes que con el tratamiento estándar que le hemos mostrado que utilizamos no alcanzan la respuesta completa o la respuesta parcial, que hay un cambio en el paradigma del tratamiento del lupus y principalmente de la nefritis lúpica, pasando de la monoterapia o de la terapia combinada de corticoides, micofenolato y antimaláricos o ciclofosfamida por una terapia combinada, y que en nuestra región tenemos problemas para el acceso a esta terapia combinada principalmente por dos cosas. Uno, porque existe un importante retraso en el diagnóstico.
Y esto significa que entre la gran mayoría de los pacientes pueden tener un retraso que va entre 2 a 5 años. No tan frecuentemente en la nefritis, porque la nefritis suelen ser pacientes que ingresan por la unidad de cuidado intensivo, por las unidades de urgencia, y el diagnóstico probablemente lo hacen más temprano, pero ese otro 50% de pacientes que no realizan una nefritis lúpica o que realizan una nefritis a lo largo de la evolución de la enfermedad, es muy frecuente que tengan un retardo en el diagnóstico. Y aquel paciente que se retrasa el diagnóstico es muy probablemente que ya tenga daño y que tengamos menos posibilidad de hacer un tratamiento efectivo. Por otro lado, importante lo que aprendemos que tenemos bajo acceso a drogas de alto costo y que hay una baja acceso y penetrancia de algunas de estas drogas, como por ejemplo la voclosporina en Latinoamérica, lo cual dificulta que en muchos lugares podamos tener el acceso a los mejores medicamentos posibles. Sin más, muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, por si quieren saber algo de Gladel. Tanto el doctor Gustavo Roca, que pertenece a Gladel, como yo, les podemos acompañar e informar de cómo pertenecer y cómo asociarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta excelente presentación. Y bueno, tengo un grupo de preguntas que nos habían mandado inicialmente, pero tengo otras que han llegado al chat durante la plática. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta que está dirigida específicamente al doctor Gustavo Roca, que dice: ¿cuáles son los factores que indican un mal pronóstico de la nefritis lúpica en la región Caribe colombiana? Muchas gracias, Carmen. Sí, en lo que nosotros hemos visto, pues en la región Caribe colombiana son muchas las condiciones. En primer lugar, pues nosotros vivimos en una de las zonas de Latinoamérica de mayor pobreza y desigualdad social. Por lo tanto, nuestros pacientes tienen dificultades de acceso. Aparte de lo que decía Guillermo, tienen un diagnóstico tardío de la enfermedad y no tienen adherencia. Pero aparte de eso, nosotros somos una mezcla de etnias. Aquí, por ejemplo, hay más de casi 500.000 indígenas entre guayús, arhuacos, coguis, y que en esta región de la Sierra Nevada de Santa Marta y en toda la región de la Alta Guajira que tienen dificultades de acceso, estamos viendo muchos casos y estamos viendo patrones genéticos en ellos. También otros factores de mal pronóstico es que, Carmen, la clase histológica que nosotros vemos casi siempre es una clase 4 y los marcadores que vemos también. Entonces estamos viendo, por un lado, una falta de respuesta al tratamiento en los primeros 6 y 12 meses. Y eso es grave cuando uno inicia un tratamiento que en muchas ocasiones ese paciente le llega tardíamente. Entonces, por el otro lado, también nosotros estamos viendo, ahora que estamos revisando todas estas series de biopsias, que estamos viendo mucha microangiopatía trombótica, vemos mucha lesión renal aguda, a veces vemos una nefritis tubulointersticial severa que no nos explicamos de dónde puede venir tanta nefritis tubulointersticial. Los pacientes nos llegan con unos títulos elevadísimos de anti-DNA. Otra situación y que está influyendo mucho es las infecciones. Actualmente tenemos una tuberculosis disparada. En la pandemia de COVID, nosotros vimos muchos pacientes de COVID y pudimos seguir esa corte de pacientes y vimos cómo recaían con COVID. Pero tenemos tuberculosis, tenemos infecciones parasitarias, tenemos paludismo, tenemos una cantidad de condiciones que están disparando la enfermedad. Entonces, ahora, por eso es el interés de estudiar por inteligencia artificial toda esa situación para tratar de ver por dónde es que nos está llegando la vulnerabilidad y poderlo decir y poder en base a eso establecer un plan para tratar de mejorar la situación de nuestros pacientes de la región Caribe. Gracias. Muchas gracias. Una combinación de factores, como bien mencionaba el doctor Aroca, juegan un papel primordial: genéticos, ambientales,
cosas tan simples como el peso al nacimiento, la cantidad de nefronas, que además están en pacientes que son susceptibles a desarrollar este padecimiento, nefritis lúpica, pues condicionan realmente el mal pronóstico. Muchas gracias, doctora Roca. Y voy a seguir con otra pregunta que va dirigida directamente al doctor Guillermo y luego ya pasamos a todos el resto de preguntas para panelistas. Dice, por la doctora Karina Andrea Ledesma, quiere saber cuáles son los marcadores urinarios que se tomaron en cuenta y en Argentina, dice. ¿Cuáles son los marcadores urinarios que se tomaron en cuenta en Argentina? Muchas gracias, Carmen. Entiendo que se está refiriendo a cuáles son los marcadores urinarios. Biomarcadores, Marcadores. supongo. Sí, sí. Sí, son los mismos que estamos recolectando en toda Latinoamérica. Y como bien mostré ahí, dentro de los biomarcadores está el ENGAL, está el CD 163, por ejemplo, es uno de ellos. Es una combinación. Lo que claramente han demostrado los biomarcadores urinarios es que ningún biomarcador por sí solo parece tener o parece poder reemplazar a la biopsia renal. La biopsia renal que realizan ustedes los nefrólogos hoy en día para nosotros es y tiene que seguir siendo el gol estándar del diagnóstico de la nefritis lúpica. Sin embargo, sabemos que la proteinuria es lo que utilizamos en la práctica clínica como para muchas veces tomar decisiones, pero que esta es ineficiente muchas veces para hacer una correlación con lo que está pasando en la biopsia renal. Entonces, biomarcadores no hay ninguno que por sí solo se esté destacando de forma única, sino que normalmente van a ser combinaciones de estos biomarcadores. Y como dijo el doctor Aroca, hay algunos que ya están comercializándose en Estados Unidos y uno de estos paneles, por ejemplo, es el RAIL, que es el que estamos utilizando ahora en GLADEL, tanto en Argentina como en el resto de los países. Sí, hace algunos años estuve involucrada en el estudio de biomarcadores con el grupo de la doctora John Wither aquí en Toronto. Y algo muy interesante es que el problema con los biomarcadores es que ninguno de ellos parecía predecir el desarrollo, por ejemplo, de actividad. Y sí estaban presentes cuando la actividad estaba ahí, pero que realmente cuando queremos biomarcadores, queremos algo que nos pueda ayudar a cómo manejar nuestros pacientes, que nos pudiera ayudar a predecir. Entonces, todavía por ahí no hay nada que nos pueda decir, predecir qué es lo que va a pasar. Y por otro lado, pues como qué bueno que menciona el doctor Guillermo Ponce Estel, me quitó las palabras de la boca, la biopsia renal sigue siendo el estándar de oro para el manejo de los pacientes, porque no nos va a dar solamente los datos de la actividad, que nos da muchos datos que son preclínicos, o sea que clínicamente no se sospechan y que aparecen en una biopsia y que merecen ser tratados en estos pacientes. Bueno, vamos a pasar a las siguientes preguntas para todos los panelistas. Dice, ¿es necesario hacer una biopsia renal cuando tenemos elementos clínicos, humorales y marcas? Bueno, eso lo acabamos de contestar en ese momento. La biopsia renal es necesaria para establecer, porque nos da otro tipo de información. Cada riñón es diferente y nos da la oportunidad de hacer medicina personalizada. Cada biopsia renal que se toma es diferente y es muy importante. Dice, eh, ¿cuál es la frecuencia de nefritis lúpica en indígenas? Aquí me preguntan de la región del Caribe, pero por ejemplo tenemos al doctor Osvaldo, que quizás nos pueda decir cómo es esto en Brasil, qué tanta nefritis lúpica ven, por ejemplo, en Brasil. Buenas noches. Bueno, Eh, eh, es muy común en Brasil, pero en grandes centros como a donde yo trabajo, en la Universidad de San Pablo, realmente nosotros hacemos la biopsia en casi todos los pacientes con nefritis lúpica que tiene informaciones que solo la biopsia puede nos mostrar, que solamente los exámenes no nos muestran. Solamente no hacemos la biopsia cuando tiene alguna contraindicación, por ejemplo, las plaquetas muy bajas.
muy bajas. Entonces, en Brasil, pero en grandes centros como mi centro, siempre hacemos la biopsia renal. Pero hay muchos lugares en Brasil, Brasil es muy grande, que no tiene biopsia renal. Entonces, muchos hacen tratamiento por los cuadros clínicos. Es muy común esto en Brasil, en locales más afastados. No estoy escuchando. Sí, preguntaba si ven con más frecuencia en pacientes indígenas o mestizos, como bien mencionaba el doctor Aroca, la Sí, presencia de... olha, indígenas, no, nosotros no tenemos ningún trabajo para mostrar si tenemos más frecuencia, nosotros no tenemos este trabajo, pero mestizos es más común, como doctora Roja habló, sí, con certeza. Así es, Carmen. Y también se han hecho algunos estudios en indígenas, sobre todo en México, han estudiado en los quiches, los mayas, también en algo de poblaciones andinas y en los mapuches de Chile, encontrando entre un 40 y un 50%. Nosotros actualmente con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología yo estoy liderando un estudio de tamizaje en poblaciones sanas este estudio tiene todos los países de Latinoamérica. El estudio recién inició, pero pienso que pues, se van a encontrar más casos. Nosotros ahora estamos tratando de mirar en lo que estamos buscando, porque estamos buscando los casos activamente con los líderes aquí en la región Caribe de por lo menos 9 etnias, que son casi 350.000 indígenas puros que hay, de todos los arhuacos y los guayú. Guillermo, el doctor Antonio Iglesias, alcanzó a hacer, junto con el doctor Yunis, ellos buscaron en el año 75, 76 casos y no encontraban muchos casos. Pero ahora que las condiciones de ellos han cambiado, muchos han migrado también, ya tienen muchas zonas con mucho calentamiento global y están expuestos a más infecciones, se están viendo más casos. Hoy por lo menos recibimos 2 pacientes, una que venía de la etnia Guayú con una nefritis lúpica severa y otra paciente que venía de una comunidad que se llama de los Cancuamos. Yo creo que es interesante que el doctor Guillermo, que este grupo GLADEL centralice y podamos hacer pues un subestudio junto con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y todos los países centrados en estas etnias y comparar pues con otras poblaciones, afros, por ejemplo. Ahí quisiera hacer un aporte. GLADEL tiene también una rama de investigación que está liderada por la doctora Marta Larcón Riquelme, que trabaja en Estados Unidos, que lo que hizo fue estudiar la genética de los pacientes con lupus a nivel latinoamericano, haciendo estudios de GWAS, y principalmente lo que se pudo ver, y dos pinceladas importantes que me parece que vale la pena mencionar, es que los pacientes con lupus, a medida que tienen más genes de ascendencia de pacientes de personas indígenas, o sea, cuanto más indígena es la población, más riesgo, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y aquellos que se van mestizando y que se van volviendo más caucásicos tienen menor riesgo. Estos son estudios que están publicados en la revista Nature y que, por otro lado, también otra cuestión importante que es muy propia de nuestra población, en este estudio se valoró, como dijo el doctor Gustavo Aroca, uno de los genes más predisponentes al lupus es el HLA. Sin embargo, lo que se vio que en la población latinoamericana, el gen, el GWAS más predominante es el IRF5. ¿Por qué es importante esto del IRF5? Y aquí lo dejo, porque el IRF5 se asocia al interferón. Y el interferón es probablemente una de las vías de señalización más importantes del lupus. Pero no solamente del lupus, sino que también de la nefritis lúpica, porque hasta las células renales del glomérulo tienen receptor de interferón. Entonces se cree que es una de las vías más importantes. Y la vía de señalización del interferón en los pacientes latinoamericanos
es una de las más predominantes, mucho más que en poblaciones europeas. Y en nuestra sesión pasada también hablábamos, por ejemplo, de la presencia de apolipoproteína 1 en toda esta población que aunada a el interferón, porque el interferón activa la apolipoproteína 1, pues hace que estos pacientes desarrollen enfermedades mucho más agresivas. Yo quisiera preguntar a la doctora Laura Ferreira, una de las preguntas que nos hace el público es de la experiencia con Belimumab. Ujú. ¿Cuál es tu Bueno, experiencia? Porque veo que en Latinoamérica la usamos poco, pero ¿qué tal ok. en su centro? Como nefróloga, o sea, definitivamente acá en Estados Unidos estamos haciendo mucho terapia triple, mucho más que lo que pueden hacer ustedes en Latinoamérica. Em, y la decisión de iniciar Belimumab versus un inhibidor de calcineurina, que generalmente usamos voclosporina aquí, tienen bastante que ver con la proteinuria al momento del diagnóstico o del inicio del tratamiento y la presencia de síntomas sistémicos. O sea, si el paciente tiene una proteinuria severa de más de 3 gramos, generalmente se inicia tratamiento combinado con un inhibidor de calcineurina. O sea, generalmente hacemos micofenolato, voclosporina y esteroides en bajas dosis. Y si el paciente tiene una proteinuria menor y tiene síntomas sistémicos, sobre todo mucocutáneos o osteoarticulares, se puede agregar el belimumab. Es más o menos la guía básica. No necesariamente todos los pacientes se inician con terapia triple inicial. A veces damos una oportunidad, dependiendo del caso, a una terapia doble. Pero ahora las guías nuevas que están saliendo de la Asociación de Reumatología, que se publicaron en noviembre, están recomendando la terapia triple del inicio para todo el mundo. Pero nosotros todavía depende del caso. O sea, si el caso es hasta un 20, realmente los estudios muestran que aproximadamente un 25-30% de los pacientes puede responder al tratamiento doble con remisión completa. Entonces hay una probabilidad que eso pase. Entonces por ahí damos 3 meses y ver qué pasa con la proteinuria y si está respondiendo bien, a lo mejor no se agrega la tercera droga. Si no estamos alcanzando el objetivo a los 3 meses, 4 meses de iniciación de tratamiento, ahí podemos agregar ya sea belimumab o inhibidor de calcineurina, dependiendo del nivel de proteinuria y los síntomas sistémicos. Y, y también preguntan acerca del rituximab. No sé si cualquiera de los panelistas o de los presentadores quisiera decir su experiencia con rituximab. Yo les puedo decir cuándo lo usamos nosotros acá, generalmente para nefritis lúpica refractaria, o cuando hay intolerancia al tratamiento habitual. En pediatría los pediatras lo usan bastante más seguido que nosotros, más frecuentemente. Creo que hay más data en pediatría que en adultos. Ahora lo que sí, que justo se acaba de publicar el estudio con el obinutuzumab, que es un inhibidor del o sea, de los linfocitos CD20 más potente que el rituximab. Ese es ahí sí hay data que se acaba de publicar en el New England Journal of Medicine, que dice que el agregado de obinutuzumab a micofenolato de mofetil para la inducción de la nefritis lúpica aumenta la remisión completa de un 20 y pico a un 40 y pico %. No tenemos esa data en rituximab. Los estudios con rituximab no mostraron una diferencia significativa, pero sí el obinutuzumab ahora se acaba de aprobar, o sea que esa sería la nueva droga que vamos a tener como armamentario, como tercera droga de inicio para el tratamiento de la nefritis lúpica. Que el doctor Aroca es parte de las personas que publicó el artículo. Sí, si alguien más quisiera complementar. Sí, de parte nuestra, lo que hemos visto es que utilizamos el rituximab porque tenemos experiencia ya utilizándolo, pero en pacientes refractarios. Es muy raro que lo utilicemos como primera línea de tratamiento y probablemente lo que aprendimos del ocrelizumab, que era el primer humanizado que teníamos anti-CD20, que iba muy bien, pero que por cuestiones de infecciones trial falló. Yo creo que realmente la nueva molécula del obinutuzumab, como acaba de decir Laura, es uno de los medicamentos que va a venir a cambiar un poco la línea de tratamiento y esta triple terapia cada vez que se instala más
dentro de lo posible, porque podemos, como dijimos, en el mejor de los casos, un 30% de los pacientes se queda sin alcanzar una respuesta renal completa. Con lo cual todavía estamos con la terapia que venimos desarrollando, que bueno, la verdad es que era una terapia bastante efectiva, pero hoy en día tenemos nuevas drogas que permiten alcanzar mejores tasas de respuesta renal y me parece que esto va a ser un cambio drástico en la forma que tratamos a estos pacientes. O sea, el Rituxi se queda como una droga que que encontramos en muchos lugares de Latinoamérica y por eso la seguimos utilizando, pero el OBI es una medicación que por oncohematología se está utilizando y que muy rápidamente a lo largo de este año se va a aprobar por la FDA y por la EMA y por muchos lugares a nivel latinoamericano y va a estar disponible, aunque sea como terapia compasiva, y se espera que también se apruebe muy rápido en Latinoamérica, por lo menos en Argentina, puedo decir que probablemente antes de fin de año sea una droga que también esté aprobada. Sí, y yo creo que una de las importancias del estudio con el OBI es que incluyó un gran número de pacientes de Latinoamérica. Más del Actualmente 50%. vamos a entrar en una nueva fase de extensión que se va a extender. El estudio Regency se extendió 2 años, pero ahora viene una nueva fase en donde incluso se tiene planteado que se reduzca o se suspenda micofenolato en aquellos pacientes que están en remisión y que sigan solamente con COVID. Es una de las cosas que se están planteando en el estudio. Carmen, yo quería hacer una pregunta pues, y referirme a una situación que vemos mucho aquí en la región Caribe. Estas mujeres jóvenes y en ocasiones muchas indígenas se embarazan niñas a los 14 años y la tasa de los abortos espontáneos o abortos producidos es alta y también la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. De tal manera que nosotros estamos tratando ahora de hacerles a todas, a veces no hay recursos para hacer todos los estudios, los anticuerpos antifosfolípidos. No sé, Osvaldo, si usted esta situación la ve, o Guillermo en Argentina, o Laura en las mujeres que ustedes ven, casos que ven. Sí, definitivamente nosotros vemos la combinación no es anormal. Y como vos mencionaste, Gustavo, si hay casos de, de combinación de microangiopatía trombótica y nefritis lúpica al mismo tiempo, o simplemente microangiopatía trombótica. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso muy interesante de una paciente que vino hospitalizada con un síndrome nefrótico, estaba, o sea, y disfunción renal, etcétera, etcétera, le venían tratando con inmunosupresión hace un año, incluso bastante, muy fuerte con rituximab y micofenolato y prednisona y tal, y la función renal no le mejoraba. Tenía una biopsia inicial con una clase lúpica tipo clase 1 y tenía microangiopatía trombótica en el contexto de un síndrome antifosfolipídico muy, muy fuerte. Igual la habían tratado con toda esta inmunosupresión que realmente no le ayudó para nada. Y cuando la volvimos a ver la semana pasada, decidimos rebiopsiarla, que fue una biopsia de muy, muy alto riesgo. De hecho, sangró de la paciente, pues estaba trombocitopénica, toda la vaina. Pero cuando hicimos la biopsia era todo microangiopatía trombótica, todo, o sea, no había una gota de nefritis lúpida, no tenía nada y la señora tenía 4 gramos de proteinuria, la tenía en 3 punto algo, había mucha fibrosis ya al momento de la biopsia repetida al año y creemos que todo fue la microangiopatía trombótica. De hecho, hicimos estudios de complemento y estaba con una deficiencia de factor I, o sea que era posiblemente una combinación a lo mejor de un síndrome hemolítico atípico con antifosfolípico, no sabemos bien todavía si le vamos a dar eculizumab o alguna cosa similar, pero sí, o sea, la paciente había sido tratada un año entero por nefritis lúpica y en realidad era todo microangiopatía trombótica. Entonces, Creo Así que que sí. de ahí la importancia de la biopsia también, ¿no? Ujú. Creo que hay uno de los puntos que dice Laura, me parece que es muy importante que la gente se lleve de aquí, se dijo antes que la biopsia renal es probablemente el gol estándar, es el gol estándar. Recordemos que cuando vamos a biopsiar a un paciente, siempre pedirle un anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico es uno de los predictores más importantes de hemorragia en los pacientes que se biopsian, porque hay una alta asociación entre anticoagulante lúpico positivo o triple positividad de anticuerpos antifosfolipídicos y hemorragia
a nivel de la biopsia renal. Esto lo mostró el grupo de Hughes hace ya bastante tiempo. Otro punto importante, que no nos confiemos que siempre es una nefritis lúpica. Nosotros hemos hecho algún estudio en el Hospital Clínica en Barcelona donde agarramos todos pacientes que tenían biopsia renal y los hicimos revisar a la biopsia por anatomopatólogos nuevamente y descubrimos que hasta un tercio de los pacientes tenían algún signo de nefropatía por síndrome antifosfolipídico, o microangiopatía trombótica, o tiroidización tubular, atrofias, etcétera, que cambia el tratamiento. Como bien dice Laura, una cosa es tratarlo con una inmunosupresión y otra cosa es tener que anticoagular a ese paciente. Y también en aquellos pacientes que ingresan en terapia intensiva donde lo que tienen es un catastrófico, el riñón es uno de los primeros que se afecta en los pacientes con SAF. Y recordemos que hasta un tercio de las lúpicas o los lúpicos tienen síndrome antifosfolipídico asociado. Así que ultra importante me parece estos puntos que se han tocado. Perfecto, pues lamentablemente estamos ya sobre el tiempo porque, bueno, esta parte ha sido súper interesante y, bueno, y pues con una buena cantidad de preguntas y participación de toda nuestra asistencia del día de hoy. No sé si quisieran decir unas palabras para cerrar. Empiezo con el doctor Osvaldo Meregue Piera, que ha hablado poquito. Muchas gracias por la oportunidad de estar con todos en Latinoamérica. Es un placer y nos vemos en las otras oportunidades que tenemos varias durante el año. Gracias. Muchas gracias. Doctora Laura Ferreira. Nada, gracias a todos por participar y esperamos que se nos unan al curso, que vamos a tener un montón de casos y oportunidad para discutir todas estas cosas y muchas más. Así que espero verlos ahí a todos. Gracias. Doctor Guillermo Pons, antes de pasarle al doctor Aroca. Quiero felicitarlos por el curso, la verdad que una cantidad de participantes impresionante. Los felicito que sigan instruyendo a la gente, que formando a la gente en nefritis lúpica, que se necesita mucho. Así que muchísimas gracias por invitarme y felicitaciones por el curso. Al contrario, muchas gracias porque tenemos profesores así y que pueden pues contribuir. Muchas gracias por la participación y finalmente, doctora Aroca. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Carmen. Yo creo que esta va a ser una oportunidad única para todos, la participación hoy histórica y realmente feliz de poder pues compartir con todos, compartir con este grupo tan importante, compartir contigo, Carmen, tus conocimientos y muchas gracias a todos. Invitados todos. Pues muchas gracias. Esta plática quedará grabada y será parte de las pláticas de enseñanza en el área de lupus. Muchísimas gracias. Los esperamos.